Hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir la hora 9 de nuestro curso de Educación Cristiana. El tema es formación del carácter. Como maestros de la palabra de Dios tenemos el propósito de formar el carácter de nuestros discípulos y vamos a tomar como texto base Gálatas 5, 22 y 23, donde se nos habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo será la meta de carácter que tenemos. Por el material que ya tenemos ahora para poder compartir esta clase, dice textualmente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La palabra fruto produce el griego karpos, indica algo producido por un poder ajeno a la persona. El fruto del Espíritu es el resultado del poder de Dios en la vida del creyente. El resultado es la comunión, la meta en el carácter de Dios. Entonces, por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo, se producen estas 9 facetas o 9 partes de lo que es el fruto. No son los frutos, es el fruto. Un fruto que tiene 9 partes. Vamos a verlos punto por punto, numerados. Tenemos algunos textos que compartir. El número 1 es amor. Y si su definición es el griego agape. La más grande virtud es la expresión del Evangelio en una nueva criatura. Es la base de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo manifiesta en misericordia, salvación, santificación y disciplina. Fue mostrado en Cristo, se expresa de manera sacrificial, no merecida. En los creyentes involucra intelecto, sentimiento y voluntad. No es debilidad. Entonces, esta es la definición de lo que es amor ágape. Tenemos algunos textos que nos van a ilustrar un poco esta parte del fruto del Espíritu Santo. Punto 1, Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Número 2, Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Punto 3, 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 4, 2 Corintios 6:6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Punto 5, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Punto 6, Efesios 6:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Punto 7, Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Punto 8, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre en Cristo Jesús. Punto 9, primera a los Tesalonicenses 1:3, acordando sin cesar delante de Dios nuestro Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Punto 10, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, en este contexto, el amor nos habla de llevar fruto, nos habla de sinceridad, nos habla también de que tengamos un carácter que se extiende en amor hacia los demás y que tengamos siempre el límite de que el amor siempre nos lleva a desear para los demás lo mismo que deseamos para nosotros. Vamos a ver la segunda parte del fruto, porque como son 9, tenemos un poco que abreviar el tiempo. Punto 2, gozo. Inciso A, definición, la palabra griega chará. Una felicidad especial a los cristianos. Las adversidades son transformadas por el gozo. Es fortaleza basada en la palabra de Dios. Entonces, esa es la definición de gozo. Una fortaleza basada en la palabra de Dios. Tenemos también 10 textos que queremos un poco tomar para ilustrar el gozo. Primer texto, Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, se les apareció el Señor Jesús. Punto 2, Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Expresado por un ángel. Punto 3, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es hablando del texto de Jesús como la vid verdadera. Punto 4, Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Se refiere a Samaria.
Punto 5, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Punto 6, segunda a los Corintios 2, 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en vosotros de que mi gozo está en todos ustedes. Hablamos aquí de la corrección que usó Pablo con la iglesia de Corinto. Punto 7, Filipenses 1, 4, sino que en todas las oraciones robando con gozo por todos vosotros. Punto 8, primera a los Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Punto 9, Hebreos 10:34, porque los presos también los padecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis de vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí hablando de las pérdidas materiales. Punto 10, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, esta palabra griega, chara, de aquí viene gozo, tiene relación con gracia, que es charis exactamente. Entonces, hay mucho del gozo y de la gracia de Dios en nosotros para que llevamos un evangelio con plenitud, buscando siempre esa fortaleza que viene, porque el gozo del Señor nos lleva más allá de las dificultades o adversidades que tenemos en nuestra vida personal. Punto 3, hablaremos de la paz, la tercera parte del fruto del Espíritu. La definición viene de la palabra griega irene o eirene, es serenidad resultante de nuestra relación con Dios. El Señor Jesús logró la paz entre Dios y los hombres, implica descanso, aceptación y rechazo a la violencia. Es un mandato del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la definición de paz. Vamos a ver igual algunos versículos en el contexto temático. Tenemos el punto 1, Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Punto 2, Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta frase dicha por la multitud de huestes celestiales cuando Jesús fue encarnado. Entonces hablamos aquí de esa paz que tenemos unos con otros, dice. Entonces tenemos que buscar siempre esa paz. No es casual, no es una situación fortuita, sino que tenemos que provocar esa paz, tenemos que buscarla. Punto 3, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Punto 4, Hechos 10:36, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Punto 5, 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Punto 6, Efesios 2:14, porque Él de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Punto 7, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Punto 8, Hebreos 12:14, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Punto 9, Santiago 3:18, y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Punto 10, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces recordamos aquí el texto de Juan 14:27, el Señor Jesús nos dio su paz por la salvación. La obra de reconciliación hacia la divinidad fue dada por la gracia del Señor Jesús, y esa paz tenemos que mantenerla con la convicción de que el Señor nos ha perdonado. Y también habla aquí que Dios nos llamó a paz, incluso en problemas de matrimonio, como tenemos ahí en Corintios 7:15, dice que las personas que están casadas con alguien que no quiere continuar en la fe, dice ahí el apóstol, busquen la paz. No tenemos que forzar nada, no tenemos que estar sujetos a una servidumbre o buscar conflictos. Incluso habla ahí de relaciones humanas rotas. En medio de esas relaciones humanas rotas viene la perfecta paz del Señor. Punto 4 de la parte del fruto del Espíritu Santo, esas digamos nosotros partes del mismo fruto. Inciso A, la definición. Paciencia es macrotumía, literalmente largura de ánimo, se refiere a tolerancia, una actitud hacia los demás, esperar y evitar la exasperación, relacionada con firmeza y con madurez. Entonces, la paz que tenemos en el Señor, definitivamente aquí está definida de esta forma. Vamos a ver algunos textos que tenemos aquí para poder ilustrar la paciencia. Punto 1, Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquí hablando de deudas. Punto 2, Lucas 21:19.
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Habla de perseverar. Punto 3, según los Corintios 6:4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Punto 4, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Punto 5, segunda a los Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia en las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Habla de un testimonio. Punto 6, segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, excepta con toda paciencia y doctrina. Y habla del ministerio de Timoteo. Punto 7, Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Habla de constancia. Punto 8, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de esta fue produce paciencia. Y punto 9, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado, que no son apóstoles y los has hallado mentirosos. Bueno, entonces aquí esta paciencia se muestra decíamos nosotros, cuando aún alguien tiene una deuda económica, le decimos, ten paciencia conmigo. Esa paciencia quiere decir entonces tolerar con largura de ánimo para que pueda haber ese pago que se espera, y tiene entonces que haber una responsabilidad. En este caso, el que está debiendo, el que tiene una gran deuda, espera hacer un plan para pagar esa deuda. Y a veces pasa que tenemos ese tipo de fricciones, porque hay cuestiones económicas complicadas entre los seres humanos. Pero habla entonces de humildad y de mansedumbre, que prediquemos la palabra, incluso la paciencia como parte del ministerio. Dice aquí Pablo a Timoteo, sigue tu ministerio con toda paciencia, porque a veces sí esperamos que el fruto se dé, sin embargo puede tardar, o hay algunas complicaciones dentro del mismo ministerio. Vemos el quinto punto del fruto del Espíritu, la benignidad. La definición es el griego chrestotes, es una palabra muy poco relacionada con nuestro castellano. Chrestotes se refiere a suavidad, perdón, incentivar el crecimiento de los demás, interés en la edificación de otros. Recordemos que Dios es benigno, y eso también nosotros tenemos que heredarlo como parte del carácter que el fruto del Espíritu Santo quiere hacer, que seamos benignos unos con otros. Tenemos 7 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de benignidad. Vamos a leerlos. El primer texto es segundo de Samuel 22:36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Dicho por David. Casi citado textualmente, el punto 2, Salmo 18:35, donde me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. También entonces palabras repetidas de David en Samuel y en Salmo 18. Punto 3, Salmo 135:3, alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Punto 4, Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Punto 5, 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Habla de la humildad. Punto 6, Efesios 4:32, antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la benignidad nos lleva al perdón. El séptimo texto que queremos ver es Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces la benignidad implica todo esto, que no olvidemos la salvación que nos ha sido dada. El carácter es cambiado por la obra del Señor en nuestra vida. Recordamos a David en Salmo 18 y el segundo de Samuel 22:36, que decía, me diste el escudo de salvación, por tu benignidad me has engrandecido. Entonces es la benignidad de Dios en David que también se puede expresar de nosotros, aún no solamente de Dios hacia nosotros, sino entre las personas, que seamos benignos y tengamos esa muestra de extensión de amor y de extensión del carácter. Dice que cantemos salmos al Señor porque Él es benigno, y dice que Romanos 2:4, en su benignidad nos guía al arrepentimiento. O sea que la benignidad nos va impulsando para que nos arrepintamos delante del Señor. Y bueno, habla ahí de que seamos, Efesios 4:32, todos unos con otros, misericordiosos y benignos, que siempre hagamos lo bueno. Hagamos algo bueno en los demás y habrá un fruto de bendición. Vamos a ver la sexta parte del fruto del Espíritu Santo, es la definición, la palabra agatosune, sinónimo de compasión, misericordia, generosidad, hacer el bien, proveer para los necesitados,
relacionada con la justicia. Entonces todo esto viene con la bondad. Mucho de esta bondad, agatosune, es la bondad de Dios también. Dios es bueno y por su bondad nos ha dado la muestra del carácter que Él tiene hacia nosotros y que también tenemos que mostrar entre nosotros. Nuestra bondad como personas tiene que ser mostrada. Tenemos algunos textos aquí, también son 10. El primer texto es segundo de Crónicas 6:41 y dice: Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Esta es la oración de Salomón. Punto 2, Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Un salmo de David. Punto 3, Salmo 68:10. Los que son de tu grey han morado para ella. Por bondad, oh Dios, ha provisto para el pobre. Nuevamente un salmo de David. Y vamos al Nuevo Testamento, Romanos 10:11-22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Punto 5, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, esta parte de la bondad de parte del Señor nos habla también del reposo. Es el reposo espiritual que Dios nos quiere dar en su bondad. Y bueno, cuando dice David, de mis pecados de la juventud no te acuerdes, Señor, habla de un arrepentimiento, que hay una restauración de relación con Dios, porque David se arrepintió de sus pecados. Y bueno, la bondad de Dios para con su grey, como dice Salmo 68, y esa bondad y esa severidad, dice ahí el escritor. O sea, Dios es bueno y justo, perfectamente bueno y perfectamente justo. Por eso la parte del fruto del Espíritu Santo nunca son debilidad. Ninguna de las partes del fruto del Espíritu son debilidad, siempre son fortaleza. Dice, vamos a ver 5 textos más. Punto 6, segunda de los Corintios 6:6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Punto 7, Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Punto 8, Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Punto 9, segunda a los Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla el propósito de bondad y la obra de su poder. 10, Tito 3:4, por tanto, cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces aquí hablamos de esa bondad como una parte del trato del Espíritu Santo y de Dios y de Cristo para nosotros. Hay una gran bondad y también esta bondad tiene que ser demostrada de nosotros. Dice, aún en toda ciencia, Efesios 5:9, o sea, en conocimiento. En el conocimiento, en el espíritu, en bondad, en justicia y en verdad. O sea que es un carácter completo. La justicia y la verdad tienen que acompañar a la bondad. Dios quiere esto de nosotros y solamente el Espíritu Santo lo puede proponer, lo puede hacer que sea parte de nuestro carácter. Vamos a ser guiados por Dios en esta parte del fruto. Punto 7 es la fe. Es un tema muy amplio, la palabra fe. Inciso A, definición, palabra griega pistis. La palabra pistis es fe, se expresa como confianza, fidelidad, obediencia, seguridad y verdad. Se relaciona con la salvación, la sanidad y el amor. Entonces, esta fe que es básica en la salvación, en el ministerio, en lo que creemos en la obra del Señor, también va a ser una parte de nuestro carácter, la parte del fruto. El contexto temático, tenemos también 10 textos, pusimos 10 textos cuando pudimos en todas estas partes del fruto, y entonces la fe tiene estos 10 textos. Dice el punto 1, Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esto hablando Jesús del afán y la ansiedad en el Sermón del Monte. Punto 2, Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esto es cuando Jesús calmó la tempestad y sus discípulos estaban llenos de miedo. Punto 3, Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí se refiere al perdón hacia la mujer adúltera, a la cual sí Jesús perdonó y a la cual, bueno, pues hay un modelo de la fe que el Señor le dio la bendición de poder tener ese perdón. 4, Hechos 11:24, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue regada al Señor. Ahí se refiere a Bernabé. Punto 5, Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Punto 6, a los Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Punto 7, segunda a los Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé,
Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Ahí es una referencia al Salmo 116, versículo 10. Punto 8, Gálatas 2:16, sabiendo que en el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, siendo justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Punto 9, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Punto 10, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la cual obra con justicia por la fe. Aquí vemos entonces cómo dice el Señor Jesús que aún para la provisión cotidiana, el afán de la ansiedad, dice, si el Señor viste así la hierba, que hoy es y mañana es quitada, ¿cuánto más no hará por nosotros las personas que amamos su nombre, que estamos en esa provisión, que tenemos ese sustento de parte del Señor? Y cuando Jesús dice en Marcos 4:40 que no estén amedrentados los discípulos, nos habla de lo que nos puede causar terror. En este caso, una tempestad en el mar, y bueno, los miedos son quitados con la fe del Señor. Y cuando habla de la fe que da perdón, que da libertad, eso nos habla a nosotros de una gran bendición en cuanto a la fe. Y vemos en este caso de Hechos 2:24 de Bernabé, que dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces la gente de fe en la iglesia nos añade como parte del ministerio. Y bueno, entonces la fe es una parte importante del fruto, una parte importante de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y bueno, habla también ahí de la justificación y la fe. Todo lo que el Nuevo Testamento dice de la justificación y la fe. La fe en Cristo nos lleva a la salvación. Y tenemos la salvación porque tenemos fe en el Señor. Vamos a ver la parte 8 del fruto del Espíritu Santo, que es mansedumbre. La palabra griega es prautes, literalmente poder bajo control. Una mezcla de fuerte y gentileza es dominio propio. Entonces la mansedumbre, el portarnos con mansedumbre, como Jesús dijo, apréndanme que soy manso y humilde de corazón, nos habla de un poder de bajo control. No es debilidad, sino que puede tener una gran fuerza, puede tener una intensidad incluso de emociones, pero todo queda bajo control. Quiere decir que el Espíritu Santo controla nuestras reacciones. Por eso también puede ser mansedumbre o dominio propio. Es un sinónimo. Tenemos 8 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la mansedumbre. Vamos a verlos. El primer texto es 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Punto 2, 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente y ciertamente soy humilde para con vosotros, más estando ausente soy osado para con vosotros. Habla de la prudencia en el ministerio que tuvo Pablo con los corintios. Punto 3, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Punto 4, 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Punto 5, Tito 3:2. Que a nadie difanen, sino que sean pendencieros ni amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Punto 6, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Punto 7, Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Punto 8, 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, este poder bajo control, este carácter controlado, tiene que ver mucho con lo que damos como testimonio. Dice ahí en 1 a los Corintios 4:21, Pablo dice, ¿iré a ustedes con vara o con espíritu de mansedumbre? Tenía que corregir a una iglesia que tenía rebeldía. Recordamos varios pecados en esta iglesia que no dejaban corregir, no dejaban que Pablo los corrigiera. Y dice Pablo, bueno, no puedo ir con mansedumbre, con un carácter controlado, tengo que ir con vara. Habla de la disciplina, habla de la fuerza para tratar de lograr que la iglesia se arrepienta de su pecado y en este caso cambie la conducta. Cuando dice que, según a los Corintios 10:1, la mansedumbre y ternura de Cristo, entonces habla de que es la mansedumbre y la ternura de Jesús. Son dos partes del carácter de Jesús. La mansedumbre, el carácter controlado, y la ternura es esa muestra de afecto extremo. Un afecto que tiene una delicadeza. Así dice entonces Pablo que esa mansedumbre y ternura de Cristo tiene que manifestarse también entre nosotros. Otra vez con la iglesia de los Corintios, a la que tuvo que corregir, dice, estando con ustedes soy humilde, pero estando ausente soy osado.
Hablaba de que en sus escritos tenía que corregir, y bueno, cuando escribía a la iglesia de Corinto tenemos las 2 cartas, les corrige de varios pecados. Sin embargo, dice, pero cuando estoy con ustedes quiero estar pacífico, quiero tener esa mansedumbre para no lastimar a nadie. Entonces realmente sí, el fruto del Espíritu Santo es muy edificante, no es destructivo, no es violento. Tiene que ser para aún al corregir tener esa mansedumbre. Cuando dice en Gálatas 6:1, si alguien está sorprendido en algún pecado, restáurele con el espíritu de mansedumbre. O sea, la restauración de alguien que ha pecado, alguien que se ha apartado del Señor, háganlo con mansedumbre. O sea, háganlo con un carácter controlado, no de una manera abusiva, de una manera violenta, de una manera sin perdón, sino teniendo un fruto realmente de relación para que la persona se deje restaurar. Cuando dice Timoteo, 1 Timoteo 6:11, habla de él como hombre de Dios, de Timoteo. Huye de estas cosas, o sea, de todos esos pecados que le enuncia ahí en la primera carta. Dice, pero tienes que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Habla 6 cualidades del carácter y una de ellas es la mansedumbre. Entendamos que la justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Que también cuando hablamos de piedad, es la fe misma aplicada, ¿no? La palabra pietà es fe que se aplica, fe práctica. La fe es otra vez la base de lo que creemos en el Señor y el fruto que tenemos como parte de ese carácter. El amor, ya decíamos, el amor agape que procura el bien de los demás como procuramos el nuestro. Luego dice la paciencia, que ya decíamos es largura de ánimo, es así tener una tolerancia, extender la tolerancia, y la mansedumbre es en la 6ª parte de este carácter que dice aquí en Timoteo 6:11, pero la mansedumbre entonces es controlar el carácter. Un cristiano maduro controla su carácter, no hace desplantes, no está tratando de lastimar, sino que tiene un carácter muy edificante y muy controlado. Cuando dice Tito 3:2 que a nadie difamen, se refiere a los ministros, que no sean pendencieros sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, los hombres de Dios o las mujeres de Dios en el ministerio, dice, no difamen a nadie, o sea, no digan ninguna mentira. No digan algo falso para lastimar a otros. Siempre que lo que tengan que decir, díganlo con verdad. No tengamos ningún temor de decir la verdad para edificación, pero que de ninguna manera la difamación, o sea, decir algo mentiroso hacia alguien con una mala intención. Dice ahí entonces a Tito, que es una carta muy pastoral, dice, bueno, que a nadie difamen. Los que están en el Señor no difamen a nadie. Luego dice, no sean pendencieros. Fíjese que es una frase muy contundente. Habla de que quienes seguimos al Señor no tenemos que usar la violencia o tratar de lastimar a alguien, o ir en grupo para lastimar a alguien, sino, dice, eso es pendencia, exactamente, ¿no? Dice, entonces, no sean pendencieros, y en lugar de difamación o pendencia, sean amables. Otra vez, amable, que quiere decir que genera amor, que tiene un carácter que logra que los demás tengan amor. Y cuando dice, y mansedumbre para con todos los hombres, habla otra vez de que en el ministerio, las personas que queremos servir al Señor, siempre con mansedumbre, siempre con un carácter controlado, y dice, hacia todos los hombres. O sea, no nada más hacia Dios o hacia algunas personas, sino hacia todos los hombres. No importa la condición social, no importa si es gente convertida o no, no importa nada de la conducta o del carácter, siempre tenemos que mostrar mansedumbre hacia las personas, porque es el propósito de Dios que sean salvos. Los no salvos que van mansedumbre en nosotros, y los salvos, pues con mayor razón, siempre tenemos con mansedumbre los asuntos que tengamos que tratar. Cuando dice Santiago 1:21, que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Vemos ahora otro escritor, hermano de Jesús, Santiago. Y dice aquí Santiago, desechen toda inmundicia. Es parecido al concepto que dice Pablo, desecha lo que es malo, desecha lo que es pecaminoso, lo que es carnal. También dice aquí Santiago, desechen toda inmundicia, o sea, todo lo que es sucio. Esto quiere decir inmundicia, ¿no? Entonces, alguien que sirve al Señor tiene que quitar todo lo que sea sucio, toda mala intención, toda doble intención, toda perversidad. Hay que desear todo lo que es malo, porque esto dañaría nuestro carácter, de hecho dañaría nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces dice ahí Santiago, las personas que están en Cristo desechen toda maldad y la abundancia de malicia. Entonces la inmundicia es lo que ya se está cometiendo como un pecado que nos hace sucios, y la malicia es la intención, una intención de hacer mal a los demás, y esa malicia nos lleva siempre al pecado. Entonces tenemos que estar muy atentos a esas, digamos, pruebas de que algo no está bien. Cuando tenemos inmundicia o malicia, tenemos que corregir, tenemos que cortar esas conductas, porque pueden llevarnos a pecados muy diversos hacia las demás personas. Y dice, pero en vez de que tengan inmundicia y malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada.
Entonces aquí el apóstol Santiago dice que las personas que recibimos el Evangelio, que estamos siendo formados en el Evangelio, lo hagamos con mansedumbre, o sea, con un carácter controlado, con un carácter bajo el poder de Dios. Necesitamos seguir siendo formados. Necesitamos seguir estando en las cosas de Dios y esa palabra implantada, la palabra predicada, la palabra que va a dar fruto, tiene que darse de manera que nosotros con mansedumbre la recibamos. Siempre tenemos que estar con esa mansedumbre porque si no caeríamos en rebeldía. La gente que no quiere recibir, que no quiere ser corregida y pues se puede incluso apartar del Evangelio. Y dice, esta palabra implantada puede salvar vuestras almas. O sea, es la palabra de salvación, la palabra para salvación. Punto 7 que deseamos, Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el que piense que es sabio o entendido en las cosas de Dios, que debe de ser una meta, no dice que no suceda. Dice Pablo, bueno, si alguien dice que es sabio o entendido, es sabio que aplica lo que conoce, que es entendido que tiene discernimiento de las cosas, dice que esas personas con sabiduría y con discernimiento muestren en buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no nada más es decir que tenemos la intención o que somos en Cristo, que estamos en Cristo, sino que realmente tenemos que mostrar el carácter. Un carácter con mansedumbre y con buena conducta. No porque dice que es sabio y entendido, sino muestre con buena conducta. O sea que la buena conducta es la evidencia de salvación, la evidencia de conversión. Y la buena conducta y las obras en sabia mansedumbre nos llevan a un testimonio completo. Hay que tener buena conducta siempre hacia los demás, por supuesto hacia Dios, hacia los creyentes y hacia las personas que no son creyentes. Toda la gente tiene que ver una buena conducta en nosotros, dice en sabia mansedumbre. Es una palabra muy completa, dada aquí por Santiago. Sabia mansedumbre es un poco redundante, o sea, esa sabiduría, conocimiento que se aplica y también la mansedumbre, el carácter controlado. Entonces hay que tener una aplicación de lo que conocemos de las cosas de Dios y un carácter controlado. Que no nos exasperemos, que no hagamos alguna explosión de carácter o un carácter que no se controla, porque eso nos lleva siempre a un mal testimonio. Y como dice 1 Pedro 3:15, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos habla entonces del testimonio que tenemos. Ahora es Pedro el apóstol, dice, santifiquen al Señor en sus corazones, o sea, alaben de corazón a Dios. Y santificar de corazón quiere decir alabar íntegramente, alabar con intensidad y con integridad a Dios, dice, en los corazones. O sea, que realmente tenemos que adorar a Dios de corazón. Tiene que ser genuino, tiene que ser intenso, profundo, y estén siempre preparados para presentar defensa. O sea, hablamos aquí de cuando hay que defender la fe, cuando hay que decir qué es correcto, qué no es correcto, según la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a hacerlo así, sin ningún carácter de desprecio, sin ningún desplante, ninguna actitud peyorativa, pero sí estar bien preparados para presentar defensa cuando alguien demande. Dice ahí que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando alguien nos pregunte qué creemos o por qué queremos esto, siempre basados en la palabra, con la guía del Espíritu Santo, pero bien preparados para presentar esa defensa. Y entonces podemos tener ese testimonio. La parte 9 del fruto del Espíritu Santo es templanza. Tenemos igual, en este caso, 11 textos y tenemos la definición. Y su definición, la templanza es la palabra griega ekkrateia y es mantener un carácter controlado. Mostrar moderación, sobriedad, refrenar la sensualidad es el cimiento de la pureza moral. Entonces la templanza es como el carácter controlado, diríamos así, un carácter templado, un carácter que no se va a los extremos, que no cae en exageraciones, que siempre tiene una moderación. Esa moderación es muy importante como parte de nuestro carácter. Entonces, cuando dice mostrar moderación y sobriedad, habla entonces de que realmente en nuestra conducta tiene que verse esto. Porque a veces pensamos que una falta de control o tener conductas demasiado notorias, llamativas o violentas parece mucha declaración de fe, pero realmente no es así. La fe tiene que ser moderada, tiene que tener un carácter y un control, y la sobriedad otra vez viene que tiene un control que no tiene algo que le quita el control. La palabra sobrio, que está controlado. Cuando dice refrenar la sensualidad, recordamos aquí cualquier conducta que pueda catalogarse como sexualmente o sensualmente fuera de lugar, se tiene que refrenar. Nunca dar lugar a esa sensualidad que tanto se vende como si fuera muy buena, cuando tenemos que refrenarla, porque decíamos, todo tipo de sensualidad o de intensidad sexual está reservada al matrimonio en la palabra de Dios. No puede darse ninguna muestra de sensualidad hacia alguien con quien no estamos casados o que no corresponde. Es el cimiento de la pureza moral. Entonces la templanza, como habla de refrenar estas pasiones desordenadas, dice que es el cimiento o la base para una pureza
moral. Vemos cómo el fruto del Espíritu Santo nos lleva a lo moral, nos lleva a conductas éticas prácticas. Tenemos 11 textos, vamos a verlos. Primero es Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Punto 2, Primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros somos el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como vuestro yelmo. Punto 3, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Punto 4, 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Habla de mujeres en el ministerio también hay. Punto 5, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Punto 6, Tito 1:8, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. Otra vez habla de pastores. Punto 7, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Punto 8, 1 Pedro 1:13, por tanto, Señor, los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperando por completo en la gracia que os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Habla del día del Señor. Punto 9, 1 Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas, acércase pues sobrios y velad en oración. Punto 10, 1 Pedro 5:8, sed sobrios, velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Punto 11, tenemos 2 de Pedro 1 del 5 al 7, partícipes de la naturaleza divina. Nos enumera 8 cualidades. 1:5 de 2 de Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, en esto mismo añada vuestra fe virtud, la virtud conocimiento. 1:6 al conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. 1:7 a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8 cualidades que veremos enseguida. Entonces, la parte de la templanza, tenemos que decir en su contexto, tenemos 11 textos en el Nuevo Testamento que hablan de templanza y hablamos entonces en primera de Tesalonicenses 5:6, cuando dice, no durmamos si nos velemos y seamos sobrios. Habla entonces de un carácter que tiene un incentivo de expectativa de lo santo, lo bueno que es el Señor, pero que no durmamos. O sea, no descuidemos ese carácter y velemos y seamos sobrios, tengamos sobriedad. El velar es estar atentos, estar despiertos, estar con intensidad de búsqueda con el Señor para que no caigamos en ninguno de los vicios en los que podemos caer si nos alejamos del Señor. El punto 2 que dice, primera de Tesalonicenses 5:8, nosotros somos el día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como vuestro yelmo. Habla entonces aquí otra vez el apóstol Pablo, dice somos del día, o sea, andemos a la luz de todo, no hagamos nada escondido, no tengamos nada de tinieblas, hagamos todo del día. Dice, seamos sobrios, otra vez aquí el sinónimo de templanza, sobriedad, habiendo vestido de la coraza de fe. Recordamos, la coraza de fe también, como dice en Efesios 6, es para defendernos. La fe nos defiende de todos los ataques y de todas las adversidades que vienen. Y de fe y de amor, dice ahí, entonces la fe y el amor tienen que ir de la mano. La fe como creer lo que Dios quiere hacer y el amor como ese compromiso perfecto con Dios y con los que nos rodean para que deseemos hacia los demás lo mismo que deseamos para con nosotros. Eso es agape, el amor perfecto, no es nada egoísta. Y con la esperanza de salvación, dice aquí Pablo otra vez, entonces, así como tenemos la expectativa de salvación, la fe, el amor, despojarnos de todo lo que es malo, dice, entonces esta salvación va a ser como un yelmo. Entonces aquí decíamos, igual que lo que dice en Efesios 6, habla de la coraza y del yelmo. En este caso, el yelmo es como un casco que dice la salvación. ¿Están ustedes con la esperanza de salvación? Manténgase como con un casco. Así como el soldado romano le daba una protección del yelmo. Recordemos que cuando Pablo habla del soldado, él veía soldados romanos todos los días. Él estaba preso, estaba encadenado a soldados y todos los días veía soldados. Entonces tenía en esa ilustración de ese equipamiento que traían los soldados, lo relaciona con el equipamiento que tenemos en Cristo. Por eso dice, pues tenemos una coraza de fe y amor y una esperanza de salvación como yelmo. Entonces es muy, muy descriptiva esta imagen. Punto 3, 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando a Timoteo, Pablo le enumera las cualidades, que son varias, son muchas. A los que quieren ser obispos, o sea, pastores, literalmente aquí, o supervisores. La palabra episcopo quiere decir supervisor, no nada más pastores, sino supervisores. Gente que está al frente para poder supervisar, para poder corregir. Dice, tiene que ser irreprensible, o sea, no nada más porque se tiene un título o se tiene ya logrado algún ministerio, se tiene que tener un carácter.
la irreprensión, o sea, que nadie nos tenga que corregir de nada. Todos somos imperfectos, pero que no caigamos en ese pecado de descuido, que no caigamos en daño a la obra de Dios o a los demás. Tenemos que ser irreprensibles en todo esto. Por eso dice aquí, entonces, los que quieren ser obispos tienen que ser irreprensibles. Tienen que tener un carácter pues perfecto, porque Dios es perfecto, solamente Dios lo puede lograr. Cuando habla de marido de una sola mujer, habla de santidad sexual, decíamos ahí, no puede ser una persona que tenga un desorden en su vida personal o matrimonial o sexual. Otra vez, sobrio, aquí viene la palabra templanza, que tiene control. Prudente, prudente quiere decir que piensa antes de hablar, ¿verdad? Que piensa antes de hablar, que piensa antes de actuar. Entonces también los siervos de Dios tenemos que ser prudentes. Cuando dice decoroso, habla de una persona que tiene un equilibrio en lo que muestra a los demás, que no sea excesivo, que no parezca una persona en exceso adinerada o una persona que demuestre así como una pobreza exagerada tampoco. Habla de un decoro, un punto equilibrado en nuestra imagen que tenemos. Entonces es bueno que siempre cuidemos qué tenemos y cómo mostramos hacia los demás. Los bienes que podemos tener. Podemos tener allí bienes o podemos tener bendiciones, pero siempre con un control, que no caigamos en exageraciones. Con ese de hospedador, aquí habla Pablo de que podamos tener en nuestra casa, a nuestra mesa, a otras personas. Siempre eso será una bendición y bueno, es una parte del carácter. Y con ese apto para enseñar, entonces dice que el obispo, o sea, una persona, otra vez decimos, episcopo, que es supervisor, que tenga una capacidad de ser un buen maestro. De hecho, la palabra apto para enseñar literalmente se dice didácticos. O sea, que sean didácticos, se traduce apto para enseñar, alguien que tenga una capacidad para enseñar con claridad, con planeación, con profundidad, como proponemos en esta materia de educación cristiana, es una parte de. El punto 4 que dice 1 Timoteo 3:11, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Habla también de las mujeres. Pablo habla a los hombres y a las mujeres de Timoteo en la carta y dice aquí, también las mujeres que sean honestas. Entonces las mujeres que están en la obra de Dios, también honestidad. Nunca abusos, nunca algo que sea injusto, sino siempre con honestidad. Lo que es justo, lo que es honesto, lo que está previsto, lo que está acordado, siempre tenemos que tener esa honestidad. Y hacia los demás también tenemos una honestidad en el trato hacia los demás. No calumniadoras, habla de que no mintamos para dañar a nadie. Otra vez, la palabra calumnia es interesante que no aparece en varias ocasiones, como parte de lo que la antítesis del fruto, porque decíamos el fruto es producido por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero la carne es lo que hacemos nosotros mismos. Las obras de la carne, Gálatas 5, y dice ahí entonces, hacemos esto, ¿no? Que somos personas calumniadoras o que estamos opuestos a la verdad. Dice, sobrias, fieles en todo. Entonces las mujeres también, ese control de carácter, otra vez, la sobriedad de las mujeres que se vienen al Señor y fieles en todo. La palabra fieles se refiere a que practican la fe. El punto 5, 2 Timoteo 4:5, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, en la segunda carta a Timoteo, Pablo, que profundiza los consejos pastorales a este joven pastor, le dice, sé sobrio en todo. O sea, esta templanza no a veces u ocasionalmente, sino siempre en todo. Sé sobrio en todo. Es una frase muy demandante, porque alguien que está en el ministerio tiene que ser sobrio siempre. Solamente por la obra del Espíritu Santo lo podemos hacer, pero es una medida muy alta. No es un carácter que se muestra nada más en un culto o en una reunión. Siempre tenemos que ser sobrios. Y dice, soporta las aflicciones. Entonces una persona con templanza también soporta el sufrimiento. Los sufrimientos llegan por muchas razones, por muchas causas, pero dice ahí, soporta las aflicciones. No estamos exentos de aflicción. Hay aflicciones, hay pérdidas, hay riesgos, hay violencia alrededor. Tienes que soportar tú estas aflicciones. Todo tipo de problemas que vengan. Ya se habla de evangelista, dice otra vez Pablo a Timoteo, aunque tengas aflicciones y tengas cosas en contra, siempre tienes que estar compartiendo la palabra. Evangeliza. Comparte el evangelio, porque cada que compartes el evangelio puedes llevarle a Cristo al corazón de alguien que no le tiene y puede tener la salvación. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En varias ocasiones, Pablo le dijo a los discípulos, en este caso a Timoteo, cumple tu ministerio. Siguen adelante con ese carácter templado, con esas partes de lo que es el fruto y parte de lo que es otras áreas del carácter de los creyentes, pero tenemos que cumplir siempre en ese ministerio. Punto 6, cuando dice Tito 1:8, otra vez habla de los pastores, dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. Entonces las personas que estamos en el ministerio, otra vez abiertos a hospedar, a recibir incluso en nuestra casa personas que llegan, que tienen una necesidad, y sucede mucho en el ministerio, que tenemos esta bendición, y dice amante de lo bueno. Cuando habla amante de lo bueno quiere decir que tiene un afecto por lo que es bueno delante de Dios, lo que es Dios llama bueno.
a eso que Dios llama bueno, nosotros tenemos que ser amantes o inclinados a lo que Dios llama bueno. Otra vez la palabra sobrio, como sinónimo de templanza, justo, hablamos de darle a cada quien lo que corresponde, nunca abusar, nunca ser deshonesto, sería terrible. Dice santo, entonces la palabra santo es totalmente separado del pecado, dedicado a Dios y separado de lo malo, dueño de sí mismo. Entonces aquí cuando dice hospedador, y bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, hay una palabra sinónima, cuando hablamos de sobriedad, dueño de sí mismo, o sea que se controla. Una persona que no se controla a sí misma va a causar muchos problemas. Y si no se controla a sí misma, cae en mal testimonio, en daños y otras muchas consecuencias. Entonces, por eso tenemos siempre que ver lo que dice la palabra. Un hombre o una mujer de Dios tiene que ser dueño de sí mismo. Punto 7, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Otra vez, carta del apóstol Pablo y habla de los ancianos, otra vez los que gobiernan en la iglesia, que sean sobrios, sinónimo de templanza, serios. Fíjese, la palabra serio habla aquí de que de ninguna manera cae en algo jactancioso, en algo falso, en algo exagerado o grotesco. Se requiere un carácter serio, prudente, otra vez, que piensa antes de hablar y antes de actuar. Una persona prudente. Sanos en la fe se refiere a que no tiene ningún daño en la fe. Así como la sanidad física, aquí hay una sanidad ministerial. Sanos en la fe, que no tengan nada de enfermedad espiritual o ministerial, que sean sanos en la fe. En la fe y en el amor y en la paciencia. O sea, esta sanidad no nada más es de fe, sino también de amor. Otra vez el ágape, el amor perfecto y en la paciencia. Alargar el ánimo hacia las fallas que muchos tienen. Punto 8, 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperando por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro dice aquí entonces, ceñid vuestro entendimiento. Interesante porque a Pedro se le dijo igual. En Juan 21, vas a ser ceñido cuando seas anciano, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Para Pedro era muy simbólica la palabra ceñir. Cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir estar preparado, como ajustar la ropa para hacer una labor más importante o más seria. Entonces dice aquí Pablo, los lomos de vuestro entendimiento, o sea, no es la ropa, sino el entendimiento. Ciñan su entendimiento, apriétenlo, pónganlo en su lugar, que quede ajustado, que quede perfecto el entendimiento. Porque con nuestro entendimiento la palabra llega a nuestro corazón y somos transformados. Y otra vez, sed sobrios, es un mandato, es imperativo, habla otra vez de esta templanza que se aplica. Esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, esperamos la gracia perfecta cuando se manifieste Jesús. El día del Señor, cuando Él venga y se lleve a su iglesia en la traslación y tenga pues los galardones y todo lo que nos dice la palabra en la escatología, nosotros tenemos que ver ese carácter perfecto delante del Señor. Punto 9, 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pedro otra vez habla aquí en esta primera carta y dice, el fin de las cosas se acerca, o sea, el fin de lo que vemos. El mundo actual tiene una cercanía, aunque ya después de que habló Pedro han pasado 2000 años, vemos la cercanía del día del Señor. Vemos la perversidad, vemos cómo el mundo está totalmente equivocado en muchos puntos y se necesita entonces que venga la presencia del Señor para corregir las cosas. Si el fin se acerca, ustedes sean sobrios. Dice aquí, no dice pierdan el control o dejen la fe o sean inconstantes. Dice, ustedes, aunque el fin se acerca, ustedes sean sobrios y velen la oración. O sea, mantengan un carácter controlado y manténganse en oración. Velad en oración, no habla nada más de orar, velad. O sea, aún mantengan no nada más vigilias de noche, sino una actitud constante en la oración. El punto 10, que es 1 Pedro 5:8, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 3 textos de Pedro. 1 Pedro 1:13, 4:7 y 5:8. Habla de sobriedad. Un pastor con experiencia, un hombre tratado por el Señor, dice otra vez, sean sobrios, mantengan templanza y velen. O sea, manténganse cuidadosos de la comunión, de la meditación, de la palabra. Porque el adversario, que es el diablo, dice que es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. No olvidemos que el diablo sí está buscando devorar a la iglesia. Está buscando hacer caer, está buscando hacer tropezar, está buscando apartar y destruir a los creyentes. Entonces, manténganse espirituales. Manténganse en las cosas de Dios para que no sean víctima de este enemigo. Y es muy importante el punto 11 que dice, partícipes de la naturaleza divina. Decíamos, son 8 cualidades. 1:5 dice, vosotros también, poned toda diligencia en esto mismo, añada vuestra fe, virtud y a la virtud conocimiento.
Entonces, la fe tiene que ir con virtud y la virtud con conocimiento. Es interesante la fraseología de Pedro porque añade 8 cualidades que no es una más que otra, pero que una nos lleva a la otra. Y que las que están de manera consecutiva dependen de las primeras. Y las primeras tienen como consecuencia las segundas o la octava en este caso, ¿no? Entonces, la diligencia, actuar. Actuar de inmediato con rapidez al momento. Y además esto, la virtud, la fe y la virtud. En la fe decimos el creer en el Señor y la virtud. La virtud es el carácter bueno. Y a la virtud, conocimiento. O sea, la conducta más excelente, conocimiento. Adquirir el conocimiento del Señor. Al conocimiento, dominio propio. Otra vez, aquí viene templanza, dominio propio. Todo esto añadido al dominio propio. Y al dominio propio, la paciencia, otra parte del fruto, y a la paciencia, piedad. O sea, esa paciencia, largura de ánimo, y a la piedad, que es la fe aplicada, tiene que ser parte de nosotros. Y dice, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, estas 8 cualidades son muy extensas en lo que describe Pedro ahí. El afecto fraternal, o sea, además del amor, que es perfecto y que es profundo, afecto fraternal. Afecto de hermanos, quiere decir, tenemos que tener ese afecto de hermanos, y al afecto fraternal, el amor. Añade al final otra vez el ágape, y de esta manera Pedro describe el carácter perfecto que se espera en los creyentes. Hermanos, terminamos la lección número 9 de Educación Cristiana. Muchas gracias por su atención.